¿Qué tal amigos? En este video quiero hablarles acerca de quién es Israel. ¿Por qué esta pregunta? Pareciera una obviedad, sin embargo no lo es. Hay muchas ideas sobre qué significa ser parte del pueblo de Israel. Y en el día de hoy existen muchos grupos judaizantes, muchos grupos sionistas que consideran al Estado de Israel y al judaísmo moderno como parte del pueblo de Dios. Una tremenda locura, porque la Biblia declara que los 144.000 sellados en el libro de Apocalipsis capítulo 14 son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea que eso descarta totalmente al judaísmo moderno. Entonces existen muchas congregaciones cristianas, evangélicas y muchos ministerios o grupos judíos mesiánicos, así llamados judíos mesiánicos, que proclaman que Israel o que el judaísmo es parte del Israel de Dios. Sin embargo, quiero resumir en unos breves pasajes bíblicos qué significa ser Israel. Esto tiene una característica fundamental, ser parte del pueblo de Israel, y se puede ilustrar fácilmente en Juan capítulo 1. Si ustedes leen Juan capítulo 1, aparece allí la historia del llamamiento de los discípulos, y uno de ellos es Natanael, que es llamado por Felipe para ver al Mesías. Felipe le dice: hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Entonces Natanael responde: de Nazaret puede salir algo bueno. Todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas preconcebidas que nos impiden ver la verdad. Pero Felipe le respondió: ven y ve. Ve por ti mismo. Entonces Natanael fue a conocer a Jesucristo, y cuando Cristo lo vio, dijo una frase que tiene que ver con esto de ser Israel. Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita, sobre Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Interesante. ¿Cuál es la característica para ser israelita? Porque evidentemente, si le dijo que este era un verdadero israelita, significa que había otros que eran falsos israelitas. ¿Cómo Jesús llamó a los escribas y fariseos que eran descendientes de Abraham, según la carne? ¿Cómo los llamó? Generación de víboras. No los llamó israelitas. Y cuando ellos quisieron argumentar de que eran hijos de Abraham, Jesús les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Sí? Esto está también en el Evangelio de Juan. Entonces Jesús le dice a Natanael: este es un verdadero israelita, y da una característica. Dice: en el cual no hay engaño, no hay mentira, no hay falsa doctrina. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces?, Jesús le dice: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. En su culto personal, Jesús había estado presente en aquel momento en que Natanael adoraba. Y luego Jesús dice otra cosa más: de ahora en más veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles de Dios que suben y bajan por el Hijo del Hombre. Esto es una referencia concreta a una historia que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Tiene que ver con la experiencia, con la visión que tuvo Jacob de la escalera que llegaba hasta el cielo. Una escalera que estaba apoyada en tierra y que su otra punta llegaba hasta el cielo, hasta el trono de Dios, y por la cual ángeles de Dios subían y bajaban. ¿Qué representaba esta escalera? El mediador entre Dios y los hombres. Y esto nos lleva a la historia de Jacob. Si ustedes leen, Jacob le fue cambiado el nombre a Israel. Y Jesús le dice a Natanael: este es un verdadero israelita. Y luego menciona lo de la escalera, o hace una referencia a lo de la escalera. Entonces evidentemente la historia de Jacob nos muestra qué significa ser Israel. Jacob era el suplantador, eso significa Jacob era el engañador, el que había engañado a Isaac para obtener la primogenitura, había engañado a Labán para quedarse con parte del ganado, había hecho cosas que no eran del todo honestas, ¿sí? Pero en el capítulo 32 de Génesis, Jacob tiene que luchar contra el ángel, que es Cristo mismo, y rogarle que no lo iba a dejar hasta que no lo bendijese. Así que este ángel lo bendijo y le dijo: no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel. Cuando Jacob reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, la escalera que une el cielo con la tierra, reconoce que la bendición no la va a obtener por obra suya, que la bendición de la primogenitura no la va a obtener por sus propios medios, por medio del engaño, sino que tiene que rogar y pedir que se le dé por gracia. Entonces él recibe la verdadera bendición y deja de ser engañador y pasa a ser Israel. Por eso es que no puede ser Israel alguien que tenga falsa doctrina. El judaísmo, que tiene falsas doctrinas,
Y si quieren saber sobre las falsas doctrinas, vayan a leer el Talmud. Un día voy a hacer un video sobre citas del Talmud, simplemente de lo que es la sabiduría judía. No puede ser nunca Israel, porque hay falsas doctrinas. Hay falsa doctrina sobre el Shabbat, falsa doctrina sobre la creación, falsa doctrina sobre casi todo lo que está en la Torá. Y muchos dicen, los judíos han permanecido en la Torá durante siglos. Es mentira. Jesús dice en Juan capítulo 5 que los escribas y fariseos no creían en Moisés, porque si hubiesen creído en Moisés, creerían en Cristo, porque Moisés escribió sobre Cristo. Entonces es mentira de que el judaísmo moderno está en la Torá o que practica la Torá. No practica la Torá, practica tradiciones de hombres que tienen alguna reminiscencia en los escritos de Moisés, pero son tradiciones de hombres que nada tienen que ver con la verdad. Entonces Jacob era el engañador y después se convirtió en Israel. Natanael es Israel, ¿por qué? Porque no hay engaño. Y por último, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, donde están los 144.000 sellados, que en Apocalipsis 7 se los menciona en orden, 12.000 de cada una de las tribus de Israel, estos 144.000 tienen algunas características importantes. Una de ellas es que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en las frentes. No tienen el nombre solo del Padre, ni tampoco solo del Hijo. Tienen el nombre del Padre y del Hijo. Tampoco tienen el nombre de una Trinidad. Tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta es otra cosa importante. No puede haber un Israel de Dios si no reconoce al Cordero, porque sin sacrificio no hay remisión de pecados. ¿Cómo obtenemos remisión de pecados sin sacrificio? Si no está el templo, ¿dónde vamos a sacrificar? Tenemos que aceptar al Cordero de Dios. Sin el Cordero de Dios no hay remisión de pecados, no podemos ser parte del pueblo de Israel. Y por último, el último versículo de esa descripción de los 144.000 en Apocalipsis 14 dice que ellos no tienen engaño en su boca y son sin mancha. Característica del Israel de Dios en los últimos días: no tienen engaño, no hay falsa doctrina, no hay errores doctrinales en lo que ellos practican y en lo que ellos viven, sino que su fe está basada solamente en la palabra de Dios. Eso significa ser Israel, no tener engaño, no tener falsa doctrina. Por eso es que cada uno de nosotros, más allá de nuestra línea de sangre, porque todas las líneas de sangre se han perdido, de las 12 tribus de Israel se han perdido completamente. Aún los judíos actuales que dicen ser de la tribu de Judá, tampoco es algo que se pueda constatar, tampoco es algo tan cierto. Pero aún si fueran descendientes de Judá, si no se despojan de todos los engaños rabínicos, si no aceptan al Cordero y no reciben la salvación, no pueden ser parte del pueblo de Israel. Muchos judíos seguramente van a ser parte de los 144.000, todos aquellos que abandonen las tradiciones de los hombres y sigan la palabra de Dios, que reconozcan esa escalera que Jacob reconoció como el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Que reconozcan como el mismo Nabucodonosor reconoció en el horno ardiente de Babilonia a uno semejante al Hijo de los dioses. Esa aparición de Cristo que aparece desde Génesis en todo el Antiguo Testamento de diferentes maneras, que no era meramente un ángel, que no era simplemente el ángel de Jehová, no era un ángel más. El apóstol Pablo explica esto muy bien en la carta a los Hebreos. Jesucristo no era un ángel más, era el único al cual Dios había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso está en Salmos capítulo 2. Dios tiene un hijo, ese hijo que dio por nosotros para salvación, para vida eterna. Ese hijo vino, se hizo hombre, vivió una vida santa, cargó sobre él todos nuestros pecados y murió en la cruz. Todo aquel que acepte ese sacrificio de Jesucristo como hijo de Dios puede obtener salvación, puede obtener santidad y puede ser parte del pueblo de Dios más allá de su ascendencia biológica, más allá de sus líneas de sangre. Ser parte de Israel es no tener engaño, es tener la verdad, y la verdad es Jesucristo.